Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Good afternoon to all my beloved friends and brothers. Es un gran gusto el poder estar una vez más con todos ustedes. It is great joy to be once again with you again. Hoy quiero agradecerle a nuestra pastora Sandra Orlí Today I want to be able to thank our pastor Sandra por este servicio for this service de traducción of translation que ha sido de bastante edificación, that has been a great edification, ya que otra gente que no habla español ha tenido acceso a recibir. now that other people that don't speak Spanish have been able to receive this word, Y eso es algo que nos llena bastante de gozo. and that really fills us with joy. El día de hoy vamos a iniciar con una nueva serie So today we're going to begin with a new series, y esto nos va a ocupar por un buen tiempo. and this is going to take some time. Por lo tanto, quisiera tomar un momento para orar So I would like to take a few minutes to pray por todo lo que vamos a estar desarrollando en este tiempo que viene. for all of this that we will begin to develop. Padre, te damos muchas gracias una vez más en este día. Father, we thank you once again today. Gracias por tu gran fidelidad Thank you for your faithfulness y por tu amor and for your love que es incomparable. that is uncomparable. Gracias por todos mis hermanos que se conectan para estar en esta comunión, Thank you for all my brothers who connect to be able to be in this fellowship. por quienes te pido el día de hoy, Padre, que tú traigas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. From whom I ask you, Father, to bring the spirit of knowledge and spirit of wisdom to their life. Y que alumbres los ojos del entendimiento And for you to enlighten the eyes of their de understanding cada uno de tus of hijos each one of your children, para que en este tiempo so that during this time puedan they comprender can understand el misterio de Dios y de Cristo, the mystery of God and of Christ. que les sea revelado por tu Espíritu. Let your spirit be revealed to them En el nombre glorioso de Jesús. in the glorious name of Jesus. Amén. Amen. Pues mis amados hermanos, So my beloved brothers, a partir de este momento from this moment forward, vamos a estar comenzando con una we're serie going to begin a series que me va a ocupar por creo varios meses. that will take, I believe, a couple of months. Creo que esto es tan importante I believe this is so important porque este es el fundamento de la iglesia. because this is the foundation of the church. Por mucho tiempo se habla que Cristo es el fundamento de la iglesia, For many years we have spoken that Christ is the foundation of the church, pero muy poco se habla de cuál es But- ese fundamento. but very few times do we speak of what is that foundation. Vamos a ir construyendo Or esto who is that foundation, and we're going to begin to build this. y el tema se titula La revelación del misterio, And the topic is the revelation of the mystery, la the manifestación manifestation de lo que había estado oculto of what has been hidden en generaciones pasadas. in the past generations. Este mensaje This message es parte is part del eterno propósito de Dios. of God's eternal purpose. Nunca olvides, mi hermano, mi hermana, Never forget, my brother and sister, que el propósito eterno that God's eternal purpose, abarca todas las operaciones y acciones de Dios. it encompasses all of the operations and actions of God. Desde antes de la fundación del mundo. From before the foundation of this world, La mayoría de los cristianos the majority of the Christians nunca han escuchado have never heard un mensaje sobre este tema. a message about this topic. Y los que han leído en la palabra And those who have read in the Word acerca de este misterio about this mystery, no les registra absolutamente nada. nothing
something is registered. Alguien dijo en una ocasión, Someone said on an occasion, es imposible it is impossible hacer algo por propósito to do something by purpose cuando no se sabe cuál es el propósito. when we don't know what is that purpose. El eterno propósito de Dios The eternal purpose of God fue encapsulado was all put together en lo que la escritura le llama un misterio. in what Scripture calls it a mystery. Lo voy a repetir. I am going to repeat El it. eterno propósito de Dios The eternal purpose of God fue encapsulado was closed in en lo que la escritura llama what Scripture calls un misterio. a mystery. El apóstol Pablo, Apostle Paul, y vamos a ver algunos pasajes de la escritura and we're going to see a couple of passages in Scripture para que veamos cómo es que el apóstol Pablo le llama. so that we could see how Apostle Paul calls this En Colosenses capítulo 2 in Colossians chapter 2 y versículo 2 and verse 2. dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. To the acknowledgement of the mystery of God and the Father and of Christ. Aquí el apóstol Pablo Here Apostle Paul lo identifica identifies it como el misterio de Dios el Padre y de Cristo. as a mystery of God the Father and of Christ. Colosenses capítulo 4 y versículo 3 Colossians chapter 4 verse 3. dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. To speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Aquí el apóstol Pablo Apostle Paul here lo identifica como el misterio de Cristo. identifies it as the mystery of Christ. Primera de Timoteo, First of Timothy capítulo 3 y versículo 9, chapter 3 and verse 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. holding the mystery of the faith in pure conscience. Aquí el apóstol Pablo lo está identificando como el misterio de la fe. Here Apostle Paul is identifying it as the mystery of the faith. Pero todo esto está hablando de una sola cosa. But all of this is just in one thing. Está hablando de un solo misterio. It's speaking of just one mystery. Que en este tiempo That during this time, Dios quiere revelarlo God wants to reveal it a todos aquellos que no han recibido la revelación de este to misterio. all those who have not received the revelation of this mystery. La primera vez The first time que se menciona en el Nuevo Testamento la palabra misterio, that is mentioned the word mystery in the New y Testament. quiero And aclarar I want to make this clear. por la razón por la cual voy a usar el Evangelio según San Marcos, And I want to clarify why I'm going to use the gospel according to Mark. es porque no están escritos no solamente los Evangelios, sino aún las cartas del Nuevo Testamento en un orden cronológico. And I want to make it clear because not only it's not written in these letters, but it's not written in a chronological order. Y la Escritura nos enseña And Scripture shows us que en el Evangelio según San Marcos in Mark es donde aparece por primera vez la palabra misterio. is where you will find for the first time the word mystery. Y hago mención solamente para los que son muy analíticos que sí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 13, And I do want to say this for everyone who's very analytical. Yes, it mentions it in Matthew 13. habla de este mismo misterio. He also speaks of this mystery. Pero como históricamente el primer evangelio que fue escrito fue el de Marcos, vamos a usar como referencia el Evangelio según San Marcos. But historically speaking, Mark was written before Matthew, so this is why we're going to be using Mark. Por lo tanto, So, vamos a ver Mateo capítulo 4, we're going to look at Mark 4, versículo 11. Mark 4:11. Y les dijo,
And he said to them, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, and he said to them, the secret of the kingdom of God has been given to you, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. but to those outside everything is in parables. Aquí es la primera vez que en el Nuevo Testamento se registra This is where we will see in the New Testament the first time the word mystery is written. la palabra misterio. The word mystery. Y la última vez And the last time que se usa that it is used, la palabra the misterio word mystery, es en el libro de Apocalipsis, it's in the book of Revelation, en el capítulo 10 chapter 10 y versículo 7. and verse 7. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. But in the days when the seventh angel is about to blow his trumpet, the mystery of God is completed, just as he has proclaimed to his servants, the prophets. Entonces podemos ver So then we could see que todo lo que sucede that everything that happens entre Marcos y Apocalipsis, between Mark and Revelations, la escritura revela este misterio. the scripture reveals this mystery. Y vamos a tocar varios pasajes, varios versículos que son muy importantes. And we're going to touch several passages that are very important. Vamos a comenzar We're going to en begin Primera de in Corintios, 1 Corinthians capítulo 2, chapter 2, versículos 6 al 16. 6 through 16. Y aquí hay algunas cosas que son muy importantes. And these are things that are very important. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Now we do speak wisdom among the mature, but not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are perishing. Note bien que dice que hablamos sabiduría, It says we do speak wisdom pero entre los que han alcanzado madurez. among the mature. Versículo 7 Verse 7. dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Instead, we speak the wisdom of God hidden in a mystery. Si usted tiene la manera de marcarlo en su Biblia, marque esa parte, sabiduría de Dios en misterio. If you have a way to mark it in your Bibles, go ahead and mark hidden in mystery. Dice, la sabiduría oculta, Wisdom that is hidden, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. that God determined before the ages for our glory. Hago un paréntesis solamente para mencionar que como hijos de Dios And I just want to mention this, that as children of God, deberíamos de sentirnos altamente we privilegiados should feel highly privileged de que esta sabiduría de Dios en misterio that this wisdom of God in mystery fue predestinada was predestined antes de los siglos, pero es para nuestra gloria, y está hablando de la iglesia. that was determined before the ages for our glory, and this is for the church. Versículo 8. Verse 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. None of the rulers of this age understood it. If they had known it, they would have not crucified the Lord of glory. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. But just as it is written, things that no eye has seen or ear heard or mind imagined are the things God has prepared for those
who love him. Marque en su Biblia esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Mark this in your Bibles, things that no eye has seen, nor or ear has heard, or mind imagined. Ahí está hablando del misterio de Dios. This is speaking of the mystery of God. Y lo más glorioso, mire lo que dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. God has revealed these to us by the Spirit, for the Spirit searches all things, even the deep things of God. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. For who among men knows the things of man except the man's spirit within him? So too, no one knows the things of God except the Spirit of God. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Now we have not received the spirit of the world, but the Spirit of who is from God, so that we may know the things that are freely given to us by God. Marque por favor Now mark lo que recibimos del Espíritu de Dios. Dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Márquelo en su Biblia, porque son pasajes que nunca consideramos. Now mark this in your Bible, so that we may know the things that are freely given to us by God, because we don't consider this. Y algo que tiene que considerar And one of the things that we must consider es que algo muy importante que Dios quiere que sepamos, que el Espíritu nos revele, es el misterio de Dios. and one of the things that God wants us to know is the mystery of God. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. And we speak about these things not with words taught by human wisdom, but with those taught by the Spirit, explaining spiritual things to spiritual people. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. The unbeliever does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Por eso es que cuando uno lee todos los pasajes que hablan acerca del misterio de Dios, del misterio de Cristo, del misterio de la fe, del misterio del Evangelio, When we read about the mystery of the gospel, the mystery of God, the mystery of the wisdom, when we read all these mysteries, y uno lo quiere enseñar y entender con palabras de humana sabiduría, and when we want to understand and teach them with human wisdom, no registra nada, it doesn't register. porque estas cosas son completamente espirituales. Because these things are completely spiritual. Y a veces queremos entender en el hombre natural o en la naturaleza adámica. And sometimes we want to understand this in our human nature or in our Adam nature. Lo que solamente What only se nos puede revelar en la nueva criatura. can only be revealed to us in our new creature. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. It says, the one who spiritually discerns all things, yet he himself, the one who is spiritually discerns all things, yet he himself is understood by no one. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. For who has known the mind of the Lord so as to advise him? But we have the mind of Christ. Quiero hacer algunos comentarios de este capítulo. I want to make a couple of comments about this chapter. El apóstol Pablo Apostle Paul dice que él
habla la sabiduría de Dios en misterio. The Apostle Paul says he speaks the mystery of God in mystery. Esa sabiduría, The mis wisdom amados of God. hermanos, This wisdom es la que se remonta hasta antes de la fundación del mundo. is one that comes back to from before the foundation of this world. Y él dice que el hombre natural, And he says that the natural man, y ahí la palabra o la traducción para hombre natural, and here the translation for a natural man, en el original, and when we go back to the original, es el hombre del alma, is a man of soul, el hombre que vive por las sensaciones del a alma, man that lives for just the sensation of his soul, sus sentimientos y their emociones. feelings or their emotions. Es el hombre que todavía está en Adán, It's that man that is still in Adam, el cual fue hecho un alma viviente. that was made a living soul. Este hombre This man vive por su propia vida lives for his own life porque todavía no ha recibido la vida de Dios. because this man still has not received the life of God. Y este hombre no puede entender las cosas del Espíritu. And this man cannot understand the things of the Spirit. Pablo dice Paul que says este misterio that this mystery fue revelado por el Espíritu was Santo revealed by the Holy Spirit. y el hombre natural no lo puede And entender. the natural man cannot understand it. Él mismo, el apóstol Pablo, Apostle Paul no se los pudo comunicar a la iglesia de los Corintios was not able to communicate this to the church of Corinth porque dice que ellos eran carnales because it says that they were carnal. y les tuvo que dar leche y no And he vianda had to give them milk and not solid food porque eran inmaduros. because they were immature. La vianda, A solid food, la comida the pesada, heavy food, el misterio the mystery se le debe impartir a gente madura, should be imparted to mature people. pero lo que el apóstol Pablo But what Apostle Paul no le pudo revelar a los corintios. was not able to reveal to the Corinth. Él mismo, el apóstol Pablo, Apostle Paul himself, se lo dio a conocer he was able to let them know en otras dos cartas. in the other two letters. Y esto es muy importante, a los corintios no se los dio a conocer por causa de su estado, To the Corinthians, he was not able to give it to them because of their level, su condición espiritual de inmadurez y carnalidad. their condition of immaturity and of being so carnal. Sin embargo, aquello que no les pudo comunicar a la iglesia de Corinto, But the things that he was not able to communicate to the church of Corinth, se lo reveló a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Éfeso. he was able to reveal it to the church of Colossia and to the church of Ephesus. Por eso hemos dicho que las cartas a Colosenses y a Efesios son los Himalayas del Nuevo Testamento. This is why Colossians and Ephesians are the Himalayans of the gospel. Vemos que estas dos cartas están enfocadas We see that these two letters are focused. particularmente en la revelación del misterio. They're particularly into the revelation of the mystery. Vamos a hacer un So recorrido we're going to travel back de varios pasajes to bíblicos some passages, biblical y passages, quiero and señalar, I want to be able to identify, y para que puedas notar and so that you can note lo que esto representa y significa what this represents and what meaning it has en el mensaje in the message del apóstol Pablo a estas of iglesias. Apostle Paul to these churches. Vamos a ir a la carta a los Let's Efesios, go to the book of Ephesians, al capítulo 1 y los versículos 9 y 10. chapter 1, verses 9 and 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. He did this when he revealed to us the secret of his will according to his good pleasure that he set forth in Christ. Versículo 10. Verse 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Towards the administration of the fullness of times, to head up all the things in Christ, the things in heaven
and the things on earth. Marca ahí en tu Biblia en el versículo 9 And mark in your Bibles in verse 9 el misterio de su voluntad. the mystery or the secret of his will. Ese es otro nombre que le da al misterio. This is another name that is given to the mystery. Y en el mismo versículo 9 marque también And in the same verse 9, Mark, se había propuesto en sí mismo. where it says that he had put according to set forth in Christ. Recuerden, mis amados hermanos, So remember, my beloved brothers, que estamos estableciendo el fundamento de este misterio. that we are establishing the foundation of this mystery. Efesios capítulo 3, Ephesians chapter 3, versículos 1 al 11. 1 through 11. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, For this reason, I, Paul, prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. if indeed you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, Versículo 3. verse 3, Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. that by revelation of the divine secret was known to me as I wrote before briefly. Marque ahí en el versículo 3 la palabra misterio. Mark there in your Bibles the word mystery on verse 3. Versículo 4. Verse 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. It says, when reading this, you will be able to understand my insight into this mystery of Christ. Marque en el versículo 4 misterio de Cristo. Mark in your Bibles mystery of Christ. Versículo 5. Verse 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Now this secret was not disclosed, or this mystery was not disclosed to people in former generations, as it has now been revealed to the holy apostles and prophets by the Spirit. Marque al principio del versículo 5 la palabra misterio Mark in your Bibles on verse 5 where it says mystery, y marque a la mitad del versículo ahora es revelado. and then mark that is now disclosed, Versículo 6. verse 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Namely, that through the gospel the Gentiles are fellow hearers, fellow members of the body, and fellow partakers of the promise in Christ Jesus. En este versículo 6 marque miembros del mismo cuerpo. And in here in verse 6, say, mark on your Bibles, fellow members of the body. Versículo 7. Verse 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. I became a servant of this gospel according to the gift of God's grace that was given to me by the exercise of his power. Versículo 8. Verse 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. To me, less than the least of all the saints, this grace was given to proclaim to the Gentiles the unfathomable riches of Christ. Marque en este versículo 8 el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. The grace, and you can mark it on your Bibles, to proclaim to the Gentiles the unfathomable riches of Christ. Versículo 9. Verse 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. And to enlighten everyone about God's secret plan, a secret that had been hidden in the ages, or in the ages in God who has created all things.
Marque en el versículo 9, dispensación del misterio escondido. You can mark in your Bibles the dispensation of the hidden ages in God. Versículo 10. Verse 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. And in verse 10, you can mark on there to the intent, to the intent of now unto the principalities and the powers, and the principality powers in heavenly places might be known by the churches of the manifold wisdom of God. Ponga mucha atención al versículo 11. And pay attention to verse 11. Conforme According al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. whereas a minister according to the gift of the grace of the God given unto me by the effectual working of the power. Lo voy a repetir el versículo 11. I'm going to repeat verse 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. According to the eternal purpose which he proposed in Christ Jesus our Lord. Y en el versículo 10 marque multiforme sabiduría. And you can go ahead and mark in verse 10 the multiform wisdom. Quiero que considere I want you to consider que en este asunto del misterio, that in this entire thing of mystery, el eterno propósito de Dios es central. the eternal purpose of God is central. Esto es clave. This is key. No hay revelación del misterio There is no revelation of the mystery si no hay propósito eterno. if there is not an eternal purpose. Todo lo que Dios ha hecho, Everything that God has done, dice el versículo says 11, in verse 11, fue hecho was done conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. was done according to the eternal purpose which he proposed in Christ Jesus our Lord. Por eso hablamos una serie de 6 mensajes This is why we spoke a series of 6 messages que ahí están en mi perfil de Facebook that is in my profile, my Facebook profile, acerca del eterno propósito de Dios. about the eternal purpose of God. Vamos a ver otros pasajes. Let's look at some other passages. Efesios capítulo 5, versículos 29 al 32. Ephesians 5:29 through 32. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. For no man ever hated his own flesh, but nourished and cherished it, even as the Lord the church. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. For this cause shall a man leave his father and his mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall become one flesh. Marquen en el versículo 31, serán una sola carne. And they shall become one flesh. Mark this in your Bibles on verse 31. Versículo 32. Verse 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. This is a great mystery. And he says, but I speak concerning Christ and the church. No está hablando de otro misterio. He's not speaking of another mystery. Es el mismo misterio del que hemos estado hablando en los versículos It anteriores. is the same mystery that we've been speaking of in verses before. Y aquí dice que grande es este misterio. Verse 32 says, great is this mystery. Efesios capítulo 6, Ephesians chapter 6, versículos 19 y 20. verses 19 and 20. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo
el misterio del evangelio. And as for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Aquí le llama, y márquelo, el misterio del evangelio. Here, and you can mark it in your Bibles, verse 19, mystery of the gospel. Es el mismo misterio del que ha estado hablando en los pasajes It is anteriores. the same mystery that he's speaking of in passages before. Dice Efesios 6:20, In Ephesians 6:20. por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. For which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Y note bien cómo es que él pide oración en el versículo 19, And look how he asks for prayer in verse 19. para que le sean dadas palabras So that he may be given words, para poder dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. so that he may have, so that he may boldly be able to give known the mystery Porque of the gospel. esto no es sencillo. Because this is not something easy. Esto es algo de lo más complicado que usted se pueda imaginar. This is so complicated that what you can imagine. Porque este misterio el hombre natural no lo puede entender. Because this mystery cannot be understood by natural man. Pero lo voy a hablar más adelante. Vamos a ir a Colosenses capítulo But 1, let's go to Colossians chapter 1, versículos 24 al 27. verse 24 through 27. Ahora me gozo por lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Who now rejoicing in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church. Aquí habla de otras aflicciones. Here it's speaking of other afflictions, Y esto es en la iglesia, and this is of church, por su cuerpo. because of his body. Y marque ahí por su cuerpo, que es la iglesia. And mark here where it says his body, which is the church. 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Whereof I have been made a minister according to the dispensation of God, which is given unto me to fulfill the word of God. Ahora, aquí quiero hacer solamente un pequeño paréntesis. Here I just want to make a small parenthesis. Dice, para que anuncie, dice al final del 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. For which is given to me to fulfill the word of God. ¿Cuál palabra de Dios? So what word of God? Versículo 26. Verse 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. The mystery which has been hidden for ages and from generations, but now is made manifest to his saints. ¿De cuál palabra de Dios estaba hablando? So what word was he speaking of from the last verse? De este mismo misterio. He's speaking of the same mystery. Versículo 27. Verse 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. To whom God would make it known, which is the riches of the glory of his mystery, Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Marquen el versículo 27, las riquezas de la gloria de este misterio. Now mark there in your Bibles, verse 27, which is in Christ, the riches of the glory of this mystery. Y también marque que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. And mark, which is Christ in you, the hope of glory. No está hablando de que es Cristo nada más, He's not speaking that it's just o Christ, que es Cristo para vosotros, no. or that it's Christ for us. Eso es lo que la mayoría de la gente entiende hasta este tiempo. This is what the majority of people understand till this day. Que es Cristo para vosotros, pero no dice eso. That it's Christ for us. Dice, es Cristo en vosotros. But it's saying that Christ is in you.
la esperanza de gloria. the hope of glory. Capítulo 2 de Colosenses, Chapter 2 of Colossians, versículos 1 al 3. verses 1 through 3. Porque quiero que sepas, dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. For I would that knew what great conflict I have for you, and for them that are in Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, that their hearts may be comforted, being knit together in love, and unto all the riches of the full assurance of the understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and the Father and of Christ. Note bien Now note que en este versículo 2 that in verse 2, habla de las riquezas de pleno entendimiento that it speaks of the riches of the full understanding, para entender to be able to acknowledge y conocer and know el misterio de Dios el Padre y de Cristo. of the mystery of God the Father and of Christ. Quiere decir que Dios es el más interesado This means that God is the most de que interested tú alcances todas las riquezas de pleno entendimiento for you to reach the riches of the fullness of assurance of understanding, a fin de conocer este misterio so that you may know the mystery de Dios el Padre y de Cristo. of God the Father and of Christ. Versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. In whom are hidden all the treasures of wisdom and of knowledge. En el versículo 2 marquen en su Biblia el misterio de Dios el Padre y de Cristo. And mark in your Bibles the knowledge of wisdom, the treasures of wisdom and knowledge. Ahora, nada más quiero hacer notar en el versículo 3 que es en ese misterio de Dios el Padre y de Cristo And I just want to note that here in that mystery of the Father and in Christ, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. and where entirely all of the mysteries of knowledge is hidden in. Voy a hacer un paréntesis aquí también. I'm going to make a parenthesis. Miren, mis amados hermanos, esa es la razón, no me quiero salir mucho, pero si usted ve Primera de Pedro, los versículos 10 al 12, no lo voy a leer, pero se los dejo para que lo vean, es que todos los profetas del antiguo pacto indagaron acerca de esta gracia y de esta salvación, y ellos inquirieron, y Dios les reveló que no era para ellos, sino para nosotros, hermanos. In 1 Peter, you're going to find, and we won't read this, but you're going to find there in chapter 1, where a lot of our past ancestors were wanting to know this mystery, but God did not give it to them to be known during that time. Imagínese a Daniel el profeta. Just imagine Daniel the prophet. Imagínese a el patriarca Abraham, And just imagine our patriarch Abraham. al rey David. To King David. ¿Y esto, Señor, esto es para mí? And you say, God, this is for me? No, esto no es para ti. No, this is not for Esto you. no es para This ustedes. is not for you. Qué terrible es It must have been terrible. que todo eso, que ese es misterio, que estuvo oculto por generaciones y que ahora ha sido revelado, That mystery that was hidden for ages, la iglesia siga en una ignorancia en cuanto a esto. that it was hidden for ages, and now it is revealed to us Es- that we're still hidden. Esto es para ti, mi hermano, mi hermana. This is for you, my brother Esto and es para sister. los hijos de This Dios. is for the children of God. Colosenses 4, versículos 2 y 3. Galatians 4, verses 2 and 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Versículo 3. Verse 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. With all praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak
the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Considere que el apóstol Pablo Now consider that Apostle Paul dice que estaba preso por predicar este misterio. says that he was in prison because he was preaching this mystery. Vamos a ir a otro pasaje más. Let's go to another passage. Romanos capítulo 16, Romans 16, versículos 25 al 27. 25 through 27. Dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Now to him that is the power to establish you according to my gospel, and to the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se nos ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandments of the everlasting God, which known to all nations, for the obedience of faith. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. To God only wise be glory through Jesus Christ forever. Amen. ¿Cuál es ese misterio So what is this mystery que había estado oculto? that had been hidden? Bueno, lo primero que quiero que veas Well, the first thing that I want you to see es lo importante que era of how important it was para el apóstol Pablo for Apostle Paul, el misterio que había estado the oculto. mystery that had been hidden. En otras palabras, In other words, este era su tema central. this was his central topic. El tema central era el misterio de Dios. The center topic was the mystery of God. Él revela He reveals que el génesis that the genesis de este misterio of this mystery fue antes de que cualquier cosa haya sido creada. was before anything had been created. Piense un momento Just think for a moment. cuando Dios concibe este misterio When God conceives this mystery y este eterno propósito. and this eternal purpose, Solo Dios existía, only God existed. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Ghost, Convinieron they all came together en el eterno pasado in the eternal past, y ahí concibieron un propósito. and this is where they conceived a purpose. Note bien, mis amados hermanos, Now note, concibieron un they propósito, conceived a purpose, solo un just propósito, one purpose, no dos, not two, no tres, not three, no cuatro, not four, un solo but propósito. just one purpose. Y el Padre decidió And the Father que el decided propósito estaría centrado en el Hijo. that this purpose would be centered in the Son. Todo lo que Dios haría Everything that God would do desde ese punto en from adelante that moment forward estaría relacionado al Hijo. would be related to His Son. Se determinó que habría una creación. It determined that there would be one creation. El Hijo crearía. The Son would create. Y también se determinó And it was also que en determined esa creación habría vida. that within that creation there would be life. Y en el eterno pasado, And that in the eternal past, antes del tiempo before time, y la creación and existir, before creation was existed, se decidió que habría seres humanos it would be decided that there would be human beings en esa creación. within that creation. También se It determinó was also determined que esos seres that humanos these humans serían elegidos en el Hijo. would be selected in the Son. También se decidió It was also decided que ese propósito that purpose se escondería en un misterio would be hidden in a mystery que nadie tendría conocimiento, that no one would have knowledge, ni siquiera los ángeles, not even the angels, hasta generaciones y edades más tarde, until generations later, donde también se decidió escoger where it was also decided to choose a un hombre que fue elegido that, for a man who was chosen en el Hijo in the Son para que fuera el instrumento so that he could be the instrument para revelar
el misterio que estableció. to reveal the mystery that was established. Un tiempo determinado There was a determined time en el cual este instrumento in where this instrument recibiría la revelación del misterio. would receive the mystery, the revelation of this mystery. Este misterio This mystery, Dios lo mantuvo en secreto. God maintained it a secret. Es el misterio más grande del universo. It is the greatest secret of the universe. Es el secreto que nadie It conocía is the secret that no one knew y of que estuvo escondido en todas las and generaciones that had been hidden for generations hasta el bendito día until the blessed day en que Dios decidió in which God decided revelarle el misterio a un to hombre reveal it to one man, llamado Saulo de Tarso. reveal it to one man named Saul of Tarsus. Ese hombre vivió controlado, And this man lived controlled, gobernado. governed. Todo lo que usted lea Everything that you read de este hombre, of this man, sus atrevimientos, and his boldness, su iniciativa, and his initiative, su capacidad espiritual, his spiritual capacity, su devoción y su fervor, his devotion and his fervent, todo esto all of this coming together, usted lo tiene que you're amarrar going to have to tie it together a la revelación del to misterio. the revelation of the mystery. De hecho, este hombre vivió In fact, this man lived tan concentrado so concentrated en la revelación del misterio in the revelation of the mystery para poderlo llegar a comprender to be able to comprehend que aún en el tiempo final that even in the end time de su vida y ministerio of his life and ministry, estaba todavía diciendo lo he siguiente. was still saying the following. Filipenses capítulo 3 Philippians chapter y 3 versículo 12. and verse 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. In Philippians 3:12, not 3:12. I'm sorry, give me a minute. Okay. Brethren, I cannot myself have comprehended one thing I do, forgetting those things which are not that I have already attained, either perfect, but I move forward to the calling of Christ. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, Apostle Paul, my beloved brothers, fue escogido y llamado was chosen and called para revelar el mayor secreto del universo. to reveal the greatest secret of the universe. Cuando él recibió la revelación del When misterio, he received the revelation of this mystery, no le fue fácil explicarlo. it wasn't simple for him to explain it. Este es un misterio This is a mystery que humanamente that, hablando humanly speaking, es imposible explicar. it is impossible to explain. Va mucho más allá de la mente natural. It goes so much further than the natural mind. La mente natural no lo puede comprender. The natural mind cannot comprehend Las implicaciones, the implications, the dimensiones dimensions, y profundidad de este misterio. and the depth of this mystery. Por eso encontramos al apóstol Pablo This is why we find Apostle Paul usando palabras superlativas using words, superlative words, para tratar de explicarle a los creyentes trying to explain to believers en Éfeso y en Colosas in Ephesians and Colossians la profundidad de este how misterio. profound this mystery is. Por eso encontramos las oraciones más largas en las cartas apostólicas. This is why we find the longest prayer in the apostolic letters. Palabras como abundante, Words such as abundant, excede, exceedingly, inescrutable, unsearchable, mucho más abundante que,
more abundant than. Fue lo que el apóstol Pablo hizo ahí. It's what Apostle Paul did there. Agotó el lenguaje humano He exhausted the human language para tratar de explicar algo que es to inexplicable, try to explain something that's unexplainable, incomprensible para la mente humana. incomprehensible for the human mind. Por eso les pide a los This colosenses is why he asks the Colossians que oren por él, to pray for him, para que Dios le dé palabras so that God can give him words y palabras correctas and the correct words, para que él pueda dar a conocer el misterio so that he can let it be known, let the mystery be known, y declararlo como debe ser. and declare it as it is said, Que oren por esto, as it should be done, and for them to pray for him. de lo que yo estoy hablando, les decía él, And he said, pray for him for the things that he's asking, porque esto excede mi capacidad humana because this exceeds my human capacity, para poderlo comunicar, so that I'm able to communicate, porque las riquezas de este misterio because the riches of this mystery son inescrutables. are unsearchable. Él predicó lo que no se puede predicar. He preached what was not able to be Él preached. proclamó lo que no se puede He proclamar. proclaimed what was not able to be Él proclaimed. llegó a He comprender was able to understand lo que humanamente es incomprensible. what humanly speaking is incomprehensible. No solo el misterio es extremadamente difícil de comunicar, Not only is this mystery so difficult to communicate, sino que se necesita al Señor but we need the Lord para darlo a conocer. to be able to let him be known. Por lo tanto, creo So, for I believe que si fue difícil para el apóstol that Pablo, if it was difficult for Apostle Paul, también lo será para nosotros. it will also be for us. Por eso es la petición que yo también les hago a ustedes, For this is the petition that I make to all of you. que oren por mí, Please pray for me, para que Dios me dé palabra so that God can give me word, para poderlo comunicar como debo hacerlo. so that I can communicate as I should. No solo el apóstol Pablo pedía oración para poder comunicar este Not misterio, only did Apostle Paul ask for prayer to communicate this mystery, sino que también oraba por la iglesia but he also prayed for the church, para que Dios alumbrara los ojos de su entendimiento so that God could open the eyes of his understanding, y ellos pudieran llegar a comprender. and so that they could be able to comprehend. Porque no es solo difícil predicar el misterio, Because not only is it difficult to preach the mystery, sino que se requiere que Dios empodere al predicador o comunicador. but it takes for God to empower the preacher. Y no solo eso, But not only that, sino que también Dios alumbre los ojos del entendimiento but for God to enlighten the eyes of the understanding del que lo está escuchando of those who are listening, para que este misterio pueda serles revelado. so that this mystery could be revealed. Ahora quiero hablarle de tres formas Now I want to speak to you of three ways, three forms en que las personas reaccionan a la predicación del in Evangelio. which people react to the preaching of the gospel, Y especialmente cuando se habla acerca de este misterio. especially when we speak of this mystery. Número uno, Number one, la gente no registra nada. people don't register anything. Hay gente que se les expone esta palabra. There are people that this word is exposed to, Aún hay apóstoles even apostles y líderes cristianos and Christian leaders, que cuando se les predica este misterio that when this mystery is preached y al terminar reuniones and when the reunion is over, prefieren hablar de cualquier otra tontería they prefer to speak of other foolishness. menos de lo que se les ha predicado They speak nothing of what is being preached to them acerca de este misterio. about this mystery. Y esto es algo que tengo que aclarar, va a ser muy frustrante para muchos. And I have to make this clear, it's going to be very frustrating to some. Y esto lo que nos indica es que no está listo el corazón de esa gente. And the only thing that it tells us is that people's hearts are not ready. Porque les interesan mucho más temas de superficialidad, Because they care more about superficial de stuff, emocionar a la gente, to make people get excited, de mantenerlos to ahí, maintain them, de tenerlos bajo sus to autoridades, keep them under their authority,
en lugar de liberarlos en el eterno propósito de Dios. instead of freeing them to the eternal purpose of God. Esa es la primera reacción This is the first que reaction tiene la gente a la predicación de este misterio. that people have towards this reaction towards this preaching of the mystery. La segunda, Number two, la gente es estimulada mental y emocionalmente. people are stimulated mentally and emotionally. Lo oyen como algo profundo They hear it as something profound y como algo nuevo. and something new. Pero cuando se acaba la But reunión, when the reunion is over, se acabó la estimulación that stimulation is over, y regresan a lo and mismo. they go back to the same thing. Algunos citan los textos bíblicos, Some will recite the biblical text, pero hablan de otra cosa. but they speak of other things. No tienen entendimiento del misterio. They have no understanding of this mystery. Muchos lo toman como una moda. Some take it just as a fashion. Usan las palabras, pero no hay revelación. They use the words, but there's no revelation. Es algo mental. It's something mental. Es la novedad. It's something that's in fashion. Lo que se está hablando en el momento. The novelty that is being spoken during this time, Es lo que se oye. but that is being heard, Lo que se debe predicar. what should be preached. Algunos dicen que es interesante Some people will say this is very interesting, y que lo van a and predicar that they're going to preach it porque la gente necesita algo nuevo. because people need something new. Esta gente piensa These people think que la revelación del misterio that the revelation of this mystery es para entretener a la gente is to entertain people en la predicación. in the preachings. Si la revelación del misterio If the revelation of this mystery no trasciende nuestras emociones y sentimientos does not transcend beyond our emotions and feelings y no llega a nuestro and espíritu, does not reach our spirit, es un mensaje this más is just another message para beneficio nuestro for our own benefit y no para transformarnos para el propósito. and not to transform us for the purpose. Y número 3, la tercera And reacción number three, the third reaction es cuando hay una revelación del misterio, is when there is a revelation of the y mystery, es mi oración and that is my prayer, que tengamos una revelación del that misterio, we should have a revelation of this mystery, que en las próximas semanas that in the next weeks nuestros ojos sean our abiertos eyes can be opened de tal manera que podamos ver in such a way that we could see como nunca antes habíamos in a visto. way that we have never seen before. Tu vida se va a revolucionar. Your life will be transformed. La Biblia se te va a abrir The Bible will be open como to you nunca antes se te ha abierto. as it has never been open to Tu you. entendimiento de la vida Your cristiana, understanding of a Christian life, de la iglesia, of the church, de la palabra, of the word, te vas a ver will be known. como Dios te ve You will be seeing yourself as God sees you en Cristo. in Christ. Y Cristo será And magnificado Christ will be magnified en tu vida como nunca antes. in your life as never before. Cuando el apóstol Pablo When Apostle Paul fue llamado a predicar, was called to preach, él no lo veía como un tema suplementario, he did not see it as a topic that's just supplemental. como mucha gente piensa As many people think que el misterio that the mystery es un tema suplementario al evangelio. is just a supplemental topic to the gospel. Al contrario, In fact, el apóstol Pablo lo veía como lo que verdaderamente era. in contrary, he would see it the way it should have been seen. Lo triste es que hemos hecho del The evangelio sad part is that we have made of the gospel una composición de doctrinas a composition of doctrines que en muchos casos that in many cases tienen más dogma they have more dogma que doctrina bíblica. than a biblical doctrine. Y hemos presentado And we have presented todo eso como el evangelio. all of this as the gospel. El evangelio no tiene doctrinas suplementarias. The gospel does not have supplemental doctrines. Es una sola cosa. It is just one thing. Son las buenas They are noticias. the good news. El asunto See, the entire situation es que hemos presentado de todo como el is evangelio, that we have presented the entire gospel. menos el evangelio. We have presented the entire gospel, but it's not the gospel. Por eso es que el apóstol Pablo But this is why Apostle Paul lo llamó el misterio del evangelio. called it the mystery of the gospel. Y también se apropió de algo And he also took for himself
que excede la capacidad humana. that exceeds human capacity, Él lo llamó mi he evangelio. called it my gospel. Porque hasta que este evangelio Because until this gospel no se apropia de ti, does not take a hold of you, nosotros no podemos predicarlo. we cannot preach it. El evangelio, mis amados hermanos, The gospel by my beloved brothers, no es lo que yo creo, it's not what I believe. no es lo que a mí me It is enseñaron, not what I was taught. no es mi experiencia en una It congregación. is not my experience in a congregation. El evangelio no es hablar en The lenguas, gospel is not speaking the no es tongues. dar gritos de júbilo, It's not to make a joyful noise. no es saltar y remolinear. It's not to jump and to make turns. El evangelio The gospel es una buena noticia. it's good news. Y hasta ahora la única nueva noticia And until today, the only good news que la gente ha escuchado that people have heard es que no van a ir para el infierno. is that they won't be going to hell. Pero bendito sea Dios But blessed is God en Cristo, in Christ que cuando se le revele el misterio, that when this mystery is revealed, el evangelio The gospel va a encontrar en nosotros will be found in us un nuevo a corazón new heart, para podernos so transformar. if we could be transformed. El apóstol Pablo Apostle Paul estaba obsesionado was obsessed con el misterio. with the mystery. Lo predicaba donde quiera que él iba. He would preach it anywhere he would go. Era un esclavo del He misterio. was a slave to this Él mystery. vivió para aclarar el misterio. He lived to clear up this mystery. Ese misterio que había estado oculto. This mystery that was hidden, Y ese misterio era el evangelio and this mystery was the gospel en su plenitud. in his fullness, Las buenas nuevas. the good news. Por supuesto, mis amados Of hermanos, course, my beloved brothers, que el perdón de that the pecados, forgiveness of la sin, the muerte, death, the sepultura burial, y resurrección and the resurrection son parte del are misterio, part of this mystery. son parte del Are misterio. part of the mystery. Lo voy a repetir, son parte del I'm going to misterio, repeat it. It's part of the mystery. pero eso es lo que son, But that is what it is. parte del misterio. Part of the mystery. La revelación del The misterio revelation of the mystery contiene un propósito más amplio. contains a wider purpose. La mayoría de The nosotros, majority of us, lo que escuchamos a través de nuestra vida cristiana, what we have heard throughout our Christian life, en nuestros comienzos, in the beginning, fue el evangelio de salvación. was the gospel of salvation. Lamentablemente, hay muchos se han quedado. And sadly, many have just remained there. Dios nos salvó God saved para us que no vayas al so infierno. we won't go to hell. Sigue estos 10 pasos. Complete these 10 steps. Congrégate todo lo que puedas. Congregate as much as you can. Y si llegas hasta el final, And if you reach the end, quizás seas salvo. perhaps you might be saved. Ese era un elemento See, that was an element de la palabra de salvación. of the word of salvation. Pero cuando entendemos el But misterio, when we understand the mystery, cuando el misterio nos sea o nos es when the revelado, mystery is revealed to us, comprendemos el eterno propósito de Dios we understand the eternal purpose of God en Cristo Jesús. in Jesus Christ. Lamentablemente, Sadly, hoy la mayoría de las prédicas the majority of preachings que se nowadays escuchan that we hear es un evangelio de segunda is clase. a gospel of second class. Y lo digo con mucho respeto, pero eso es una And I realidad. say this with all due respect, but it's a reality. Un evangelio It is a gospel que está dirigido a las emociones, that is directed to our emotions, a las superficialidades, to the superficial, pero el evangelio but the gospel que el apóstol Pablo that predicaba Apostle Paul preached era el evangelio del eterno propósito de Dios was the gospel of the eternal purpose of God. y el misterio And this mystery que había estado oculto that was hidden a generaciones pasadas, to past generations, pero que ahora ha sido but revelado that now has been revealed a sus
sus santos To his saints. por medio de los apóstoles y profetas. through his apostles and prophets. Ni los ángeles Not even the angels lo llegaron a conocer. were able to know this. Pero nosotros tenemos el privilegio But we have the privilege de haber recibido la revelación del to misterio be able to receive the revelation of this mystery por medio del Espíritu. through the Spirit. Esto es algo que estaba destinado para ti y para mí. This was something that was destined for you and me Desde antes de la fundación del mundo. from before the foundation of the world. Por esto, This is why en el ministerio del apóstol in the Pablo, ministry of Apostle Paul, según Efesios capítulo 3 y versículo 9, according to Ephesians 3:9, era de aclarar, it was to clarify, it was to clarify a todos to everyone cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, what was the dispensation of the mystery hidden que creó todas las cosas. that God who created all things. Hoy tenemos ministerios Today we have ministers, que ni existen en la escritura, ministries that don't exist in pero Scripture. tenemos muy pocos ministerios But we have very few ministries que aclaren a los santos that clarify to the saints la revelación del the misterio. revelation of this mystery, Como acontecía en el primer siglo, as it would happen in the first century. ellos, mis amados hermanos, They, my brothers, la primera iglesia The first church, o la iglesia del primer siglo, or the church of the first century, no se convertían a una doctrina como hoy en they día. wouldn't convert to a doctrine No, as now is no done, se convertían a una or denominación. a denomination, Ellos tampoco se convertían a un conjunto de filosofías. or a conjunction of philosophies. Ellos no se convertían a un individuo que tenía carisma. They didn't convert to an individual who had charisma. Ellos se convertían al They evangelio. would convert to the gospel. El ministerio del apóstol The Pablo ministry of Apostle de Paul aclarar a to todos clarify to everyone la dispensación del the misterio dispensation of this mystery fue lo que causó en la is gente what caused people que se convirtieran a for Cristo. them to convert to Christ. Fue lo que causó It's what caused que nacieran iglesias por todo el imperio romano. for churches to be rise up in the entire Roman Empire. Por eso es que las iglesias And this is why the churches que el apóstol Pablo plantó that Apostle Paul planted estaban were establecidas established y edificadas and edified en la revelación del misterio in de the, Dios. in the revelation of the mystery of God. Por favor, mis amados hermanos, entiendan esto. Please, my beloved brothers, understand this. Las iglesias que el apóstol Pablo fundó The churches that the Apostle Paul founded y estableció and established, estaban edificadas they were edified en la revelación del misterio de in Dios. the revelation of the mystery of God. Esas iglesias cuando se reunían These churches, when they would gather a participar juntos, to participate together, lo que hacían era encarnaban el misterio what they would do is bring in flesh en sus the reuniones entre ellos. mystery, in the reunions amongst them. Por eso es que entendieron This is why they understood que eran el cuerpo de Cristo that they were the body of Christ sobre la tierra. on earth. Todo estaba centrado en Cristo. Everything was centered in Christ. Nada más los movía. The only thing that was moved, Ellos no se congregaban para ver un espectáculo. nothing else was moved. They weren't gathering to see a show. Ellos no se movían para que alguien orara por ellos, para que alguien les pusiera la mano o un poco de aceite. They weren't gathered together so someone could lay hands or so they could put some oil on them. No, mis amados hermanos. That's not the reason why they would gather. Ellos se movían porque entendían They would gather so that because they understood que ellos eran el cuerpo de Cristo that they were the body of Christ sobre la faz de la tierra. on earth. Esto es muy importante. This is so important. Ellos se reunían They would gather y se movían and they moved porque entendían because they understood que ellos eran el cuerpo de Cristo sobre la faz de la that they tierra. were the body of Christ on earth. Todo en sus vidas estaba gobernado por Cristo. Everything in their lives was governed by Christ. Todo absolutamente. Absolutely everything. Todo estaba dirigido por el Espíritu It was Santo. all directed by the Holy Ghost. Hoy es diferente Nowadays it's different porque las prédicas
prédicas están centradas Because the preachings are centered en el hombre y sus necesidades in man and their needs, y no en Cristo y su eterno propósito. and not in Christ and the eternal purpose. La premisa de esas predicaciones The first of these preachings es que Dios puede hacer por ti. is that God can do for you. Por eso buscan las escrituras This is why they seek in the scripture para a ver cómo Dios les ayuda to see how God can help them en la vida. in their life. Para muchos el evangelio es una terapia doméstica For many, it is a domestic therapy para ver cómo es que pueden llegar a ser felices, to be able to see how they can be happy, para ver cómo pueden tener más to ingresos, see how they can have more income, para ver cómo pueden prosperar en la vida to see how they can prosper o in life, recibir un or milagro. receive a miracle. Wow. Wow. Amen. Para mucha gente, For many people, el evangelio es una filosofía de superación personal. the gospel is a way to be better for Pero yourself. ese no es el evangelio de Cristo, mis amados hermanos. But this is not the gospel of Christ, my beloved El brothers. evangelio de Cristo no es un horóscopo. It is not a horoscope. A ver cómo me va a ir el día de hoy. How I'm going to do better today. ¿Qué fórmula es la que tengo que usar What formula do I have to use para que esto que voy a hacer me trabaje? so that this, whatever I'm doing, could work for me? Así está mucha gente hoy en día. El evangelio de Cristo The gospel of Christ es la revelación de Dios mismo is the revelation of God y la manifestación and the manifestation de aquel misterio of that mystery que había estado escondido. that had been hidden. Aunque este misterio excede nuestra capacidad. Even though this mystery exceeds our capacity, Wow. Y Dios mismo lo tiene que revelar. and God himself has to reveal it to us. Aunque este misterio sea imposible predicarlo en la sabiduría humana. Even though this mystery is impossible in our own human wisdom. Aunque este misterio Even though this mystery no es comprensible a la mente natural. it is not comprehensible in our human mind. Pablo dice Paul would say que a él se le dio la revelación del misterio that to him was given this revelation para of the que mystery todos lo lleguen a so comprender. that everyone is able to reach it. Como hijo de Dios, tú mi hermano, mi hermana, As children of God, my brother, my sister, tienes el derecho you have the right de conocer ese to misterio know this mystery que había estado oculto, that has been hidden, pero que ahora ha sido revelado. but that now is being revealed. Este misterio This mystery, no es como los misterios de los paganos, it is not as the mystery of the heathen, donde unos pocos élites where some Elites con cierto entendimiento y revelación superior with certain understanding and revelation son los que tenían acceso. were the only ones who had access. No, mis amados hermanos, no es así. No, my beloved La brothers, revelación del this misterio revelation of the mystery es el is fundamento. the foundation. Es el It is fundamento the foundation sobre el cual la iglesia de in Cristo which the church of Christ es edificada. is edified. Es el misterio It is the mystery del reino. of the kingdom. Ah, Esto es clave. And this is just key. Muchos creen que todas las enseñanzas que Jesús dio acerca del reino es una cosa y que la revelación del misterio que le dio a Pablo es otra. Es una misma cosa, mis amados Many hermanos. believe that what Christ spoke about his kingdom and the mystery that was given to Paul are two different things, but it is just one thing. Es el misterio del It evangelio. is the mystery of the gospel. ¿Cuál es ese misterio? So what is this mystery? Lo estaremos viendo We will continue to see it durante varios mensajes. over several messages. Vamos a We navegar will travel a lo más profundo. to the most profound. Esto solamente es el inicio. This is just the beginning. Este mensaje es la This introducción message is the a beginning todo lo que estaremos estudiando y profundizando sobre of esto. everything that we'll be studying and going deep into this. Termino diciendo esto, And I finish by saying this. que a este misterio To this mystery, el apóstol Pablo Apostle Paul, también le llamaba, he also called it, mucho ojo, listen, a este misterio to this mystery, el apóstol Pablo también le llamaba Apostle Paul also called it la visión celestial. the heavenly vision.
el supremo llamamiento, the high calling, el propósito the eterno, eternal purpose, y Jesús lo llamó and Jesus called el reino de Dios. the kingdom of God. Todo desemboca en lo mismo. Everything leads to this. La revelación del The misterio revelation of the mystery es el pensamiento it gobernante is the thinking that en governs todas las acciones all of your actions de Dios. of God. Es el misterio It is the mystery que ahora ha sido revelado. that today has been revealed. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, mis amados hermanos. So from here, we're going to go ahead and stop. Ha sido, It has been, y sigue siendo, and it continues y to be, seguirá siendo mi and it will oración, continue to be my que prayer Dios alumbre los ojos de tu for entendimiento, God to enlighten the eyes of your porque understanding. estoy convencido Because I am convinced que toda la iglesia that the entire church necesita ser entendida needs to have this understanding y recibir la revelación de este misterio and needs to receive the revelation que of estuvo this mystery escondido por los siglos, that was hidden for ages, por las edades, for the ages, que se convirtió, que se concibió en el eterno pasado de Dios, that was conceived in the eternal past of God, pero que fue revelado but that has been revealed después de la muerte y resurrección de nuestro Señor after Jesucristo, the death and resurrection of our Lord Jesus y Christ. que ahora está al alcance de todos los que son hijos de Dios. And that now we're able to reach all those who are children of God. Hoy hemos iniciado una nueva aventura. Today we have begun a new adventure. Hoy nos hemos embarcado, mis amados hermanos, Today we have right now a new ship en un viaje in a trip en el cual nos vamos a and internar, where we will all be in. nos vamos a profundizar muy adentro We are going to go deep into this. en todo lo que tiene que ver Everything that has to do con la revelación del misterio, with the revelation of the mystery. porque este es el fundamento Because this is the foundation sobre el cual la for iglesia which the church tiene que ser establecida. needs to be established. Si tiene If interés, you are interested, no se pierda de esto. please don't miss out on Si this. usted quiere salir ya de la superficialidad If you want to come out of the superficial y de estar peleando peleas con demonios y diablos que ya fueron and vencidos to stop wasting time and struggling with demons and devils, y poder llegar al entendimiento y a la revelación que Dios está aclarando de su misterio para este tiempo a cada uno de and nosotros, if you want to reach that revelation of that mystery that God is clarifying for us, sumérjanse juntamente con nosotros, submerge yourself with us, porque este mensaje nos va a ocupar por, creo, no solamente semanas, creo que por varios meses estaré hablando acerca de este misterio because not only for weeks, I believe it's going to be for months that this is going to take us to speak of this que el mystery Espíritu Santo ha revelado that the Holy Ghost has revealed a sus to his santos saints por medio de sus apóstoles through his y apostles and profetas. prophets. Que la paz del Señor Let God's peace siga siendo con cada uno de ustedes. can be with each one of you. Quiero terminar I want to finish recordando reminding que a finales de este mes de agosto o principios de septiembre, that at the end of August or beginning of September, comenzaré un estudio, una escuela que se titula Ministros Competentes de un Nuevo Pacto. we're going to start a school. It's going to be called Ministers of the Competent Gospel, Competent Ministers of the Gospel. Y ya tengo listas que pastores de diferentes lugares me han estado enviando de la gente que va a estar tomando esta escuela. And I have a list of the pastors have sent to me of people who are going to take this Les school. agradezco. And I thank you. Y aquellos que no se han inscrito, no tiene un costo, And for all those who have not registered, there's no cost. porque no hay precio para pagar todo lo que Dios nos está entregando en este tiempo. Because there's no price to pay for everything that God is giving us. during this Solamente le time. pido que me envíe un mensaje de texto, si tiene mi número, I just ask you for you to send me a text message o por Messenger
Messenger or you could do it through Messenger, o me envíe un correo electrónico or you can send me an email al siguiente correo to the following email: ccmdallas@hotmail.com. at hotmail.com. Lo voy a repetir. I'll repeat it: ccmdallas@hotmail.com. ccmdallas@hotmail.com. Ya tenemos un grupo We have a group que está inscrito para esta escuela que comenzamos a fin de este mes y That- principios del próximo. that have already subscribed to this that's coming up. Tenemos gente de varios países que van a estar tomando esta escuela. And we have people that are going to be taking this school. Escríbame por favor porque el cupo está limitado Please write to me because we do have limited access. y a los primeros es a los que les vamos a dar la prioridad. And to those who are first is who we're going to give Que priority sigan to. pasando un excelente domingo. Please have a wonderful Sunday. Enviamos un abrazo And fraterno we send a fraternal a hug todos nuestros to hermanos all of our brothers y principalmente a los pastores and to our pastors y miembros de nuestra familia Centro Cristiano Misionero and Internacional members of our family, Central Christian International, en todos los países donde nos están viendo. and all of the countries where we're being watched. Nos vemos mañana. We will see you Los tomorrow. lunes y viernes estoy por esta plataforma. Mondays and Fridays, I am also through this platform. Estoy enseñando acerca de el orden de Melquisedec. And I'm teaching about the order of Melchizedek. Y estoy terminando And I am finishing en la serie del orden de Melquisedec. the series of the order of Melchizedek. Y creo que mañana lunes o el viernes estaré terminando esta serie Monday or Friday, I'll finish the series del sacerdocio según el orden de Melquisedec. of the priesthood according to Melchizedek. Bendecidos mis amados hermanos. God bless Nos everyone. vemos mañana. We'll see you tomorrow.